Hola mis Libras, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Sami. Gracias por estar aquí el día de hoy. Este es un tarot intuitivo y vamos a responder esas preguntas que tú tienes para el día de hoy. Concéntrate en esas dudas, en esas preguntas. Si tú quieres que yo ore por ti, por cualquier asunto, manifiéstalo a través de los comentarios de este video. Bueno, te quiero muchísimo, mi Libra, te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Bueno, vamos a responder esa pregunta inicial para ti, esa pregunta general. Te dicen, redescubre una parte perdida en ti mismo, en ti misma. Experimenta la relación de armonía y de sanación. Bueno, necesitas sanación en este instante. Te están diciendo ya mismo que vuelvas a tu centro, que vuelvas a ser esa persona maravillosa que siempre has sido y que por los avatares de la vida, del trabajo, del estudio, de las relaciones se ha desdibujado. Vuelve a ser ti mismo, a ti misma. ¿Listo? Te dicen los ángeles que tú llegarás muy lejos, pero si miras en ese interior maravilloso que tú tienes, es muy en complemento una carta con la otra. Te están diciendo, ve hacia adentro. Emprende ese viaje hacia tu interior. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo, yo miro en mi interior, avanzo, sano y triunfo. O escribe, hecho está. Bueno, ahora vamos con nuestras 3 lecturas de economía de solteros y de parejitas. Quiero que pienses en este instante en esa pregunta, en esa duda que tienes con relación a tu economía, estudios o tal vez inversiones. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales. Bueno, te dicen en ese preciso instante que le pongas más empeño. No, empeño no es la palabra. Que le pongas más interés a la situación, que te encargues tú mismo o tú misma de esa situación, porque hay unas ganancias muy jugosas, ¿listo? Y que están como medio embolatadas, como medio confundidas. Si te piden dinero prestado, no lo prestes, no lo vas a volver a ver. Y si tú eres quien necesita ese dinero en este momento, no es el momento para prestarlo. ¿Listo? Porque en este momento las cosas están un poco confundidas. Tienes que aclarar esa situación. Te están diciendo, ya sea de papeles, de información, de lo que sea. Aclara primero eso y después ya toma una decisión. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, te vas a sentir como muy confundido, muy confundida, pero yo te digo que te concentres en el aquí y en el ahora y busques otras alternativas. El camino no solamente es hacia el norte, ¿no? Hay sur, occidente, suroccidente, oriente. Hay muchos caminos para tomar. Busca el mejor para ti. Plántate firme ahí, sé fiel a tus principios, a tus sueños, a lo que tú realmente quieres, a tus valores, sé muy fiel especialmente. No vayas a hacer nada ilegal porque te lo van a proponer, mi querido amigo y amiga. ¿Listo? Tus sueños, visiones y metas se están convirtiendo en realidad. ¿Listo? Mantente enfocado o enfocada. Así que si piensas en negativo, pues negativo te va a venir. Si piensas en positivo, positivo te va a venir. Y dices, pero es que yo me canso de pensar en positivo, de atraer. Pero ¿realmente lo estás haciendo? ¿Listo? ¿En qué estás vibrando? ¿En amor o en temor? Entonces, evalúate eso, pregúntatelo, respóndetelo y ahí vas a encontrar cuál es la respuesta. ¿Listo? Mira, me están diciendo, es que estás dejando como muy olvidada de este asunto. ¿No te llena? Si no te llena, evalúate. ¿Listo? Y más bien esclarece esta cuestión, esta situación, si realmente donde tú quieres estar. No te digo que abandones ya mismo lo que tú estás construyendo en este momento, pero sí te estoy diciendo que tomes una decisión seria, listo, de avanzar bien hacia donde vas o tomar otro rumbo diferente, pero hazlo de una manera sabia, no dejando tiradas las cosas, no, tiene que ser todo muy sabio, muy respetuoso, muy amoroso. ¿Listo? Estudia, capacítate,
Te están diciendo eso, tus guías espirituales en este momento. Estudia, capacítate, sigue adelante, investígate, conviértete en un maestro en lo que tú estás queriendo hacer y verás que las cosas te funcionan de una mejor manera. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo, yo tengo éxito, abro mis ojos y mis oídos y tomo las mejores decisiones, o escribe: hecho está. Bueno, ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas. Bueno, quiero que vayas a tu cabecita y te preguntes, esa pregunta que tienes en este instante la vamos a responder ya mismo con tus guías espirituales. Te están diciendo que hay demasiada confusión, demasiada depresión de tu parte, que hay, en esta situación está jugando para ti en contra tu situación emocional. Cuida eso, tu salud emocional, tu salud física también se está viendo afectada por esta situación. Cuando tengas mayor claridad mental y emocional, lo vas a poder lograr y tú dirás: bueno, ella me dice que sí, que lo tenga, pero ¿cómo? Bueno, si ves que esta tristeza, depresión está durando más de 4 semanas, por favor busca ayuda en psicólogo, psiquiatra para que te ayuden. También puedes buscar en Google, en YouTube, tijeras de podar, Reiki, biodescodificación, registros akáshicos, programación neurolingüística. Bueno, en este momento hay tantas herramientas para podernos ayudar. Hazlo. Listo, no pierdas más el tiempo, avanza en tu salud emocional, porque eso es lo que te tiene a ti trabado, trabada. Tal vez tienes la respuesta aquí enfrente en tus narices y no la puedes ver gracias a tu depresión. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Hay unas noticias, muy seguramente algo relacionado con el trabajo. No muy buenas, ¿listo? No muy buenas. Pero yo te digo en este instante, ¿es real lo que te están diciendo? ¿Es cierto lo que te están diciendo estas personas? Fíjate bien que no te estén diciendo mentiras y te estén haciendo tomar decisiones bastante desacertadas. Aléjate de personas tóxicas, personas que ya sabes que te hacen mucho daño. Aléjate de esas personas. Si tienes apegos emocionales con esas personas, ya, záfate de ellos. Tus ángeles te dicen: cuida tu equilibrio mental. Es fundamental en este preciso instante, en este preciso momento. Hay demasiadas personas que te envidian, que quieren lo que tú tienes, que te están tratando de hacer desequilibrar, que te dicen cosas, que te hacen cosas. Aléjate de esas personas. Listo, así sea familia. Y si no tienes la posibilidad de alejarte físicamente de ellos, aléjate emocionalmente. Haz un cierre, aléjate de ellos o de ellas. Más bien, júntate con esas personas que tú sientes que realmente te quieren. Levántate, honra tu fuerza interior, porque eres fuerte. ¿Te han hecho creer que eres débil? No, no eres débil, eres fuerte. Mira, se están dando pasos hacia adelante en tu vida. Tú ve como al ritmo de la vida, al ritmo cósmico. ¿Que cómo es eso? Me dices tú. Tú tienes un corazón que tiene un ritmo, ¿listo? Y todo tu cuerpo danza al ritmo de tu corazón. También ocurre con el cosmos. Cultiva tu vida espiritual y lo vas a descubrir. Dices: ¿cómo encuentro mi ritmo? Cuando tú te sientes a gusto con cierta situación, en cierto trabajo, con ciertas personas, ese es tu ritmo, esa es tu frecuencia. Cuando te sientes ofuscado, cuando te sientes mal en personas, con situaciones, con actitudes de otros y tuyas mismas, ese no es tu ritmo. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo sano y yo avanzo, o escribe: hecho está. Bueno, ahora vamos con nuestras parejitas. Quisiera que pensaras en esa persona especial que tú tienes en este preciso momento, en este preciso instante. Piensa ya mismo en tu persona especial y vamos a responder esa pregunta, esa duda que tú tienes en este preciso instante. Bueno, me están diciendo en este momento: hay ciertas situaciones que ustedes dos deben hablar, que deben cuadrar. La relación de ustedes tiene demasiada confusión en este momento, pero yo te digo que si ustedes hablan de una manera sabia, de una manera determinada, podrían resolverlo todo, podrían aclararlo todo, pero van a tener que mirarse a los ojos y decirse muchas verdades con mucho respeto, sí, con mucho amor y con muchísima sabiduría. Yo sé que ustedes dos lo podrían lograr. ¿Hay cuestiones legales entre ustedes dos también? Bueno, hay que cuadrarlas, hay que organizarlas.
Recuerda que esta podría ser una lectura en espejo, ¿cierto? O que podrías estar en contacto cero con tu persona especial, que si te quiere, que si hay sentimientos en medio de ustedes, sí, ustedes se aman, ustedes se quieren, pero como en toda relación han habido obstáculos que han enturbiado, ¿listo? Estas aguas cristalinas y mansas que fueron al principio de esta relación. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, mucho cuidado con las mentiras, mucho cuidado con el engaño. Eso los podría estar haciendo ustedes retroceder, ¿listo? Que poco a poco, pero el amor se podría comenzar a seguir deteriorando. Si no aclaran ya mismo las cosas, esto se podría convertir en algo más grande, más grande, más grande, cada vez peor. Pero yo sé que ustedes son unas personas sabias y que son unas personas bastante respetuosas, amorosas y que van a poder tomar las mejores decisiones para el uno y para el otro. Bueno, hablen en este momento con la verdad. No se mientan el uno al otro y avancen definitivamente. Mira, no les conviene para nada estar alejados el uno del otro. Si dices, ay, es que él vive en una ciudad y yo vivo en otra. Busquen la manera de juntarse y si ya es imposible, busquen la manera de que a diario, mira, no cada 8 días ni cada 15 días, de que a diario ustedes tengan contacto a menos por wifi, telefónico, tengan sexo virtual, háganse noticas sugestivas. Tengan revivada esa llama de la pasión. Recuerden esa primera vez que se vieron, que estuvieron juntos. Bueno, pero no dejen que este amor se muera. ¿Listo? Mira que los extremos no son buenos. Ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Tal vez ustedes dos en alguna época estuvieron juntos, muy, muy juntos. Fueron muy, muy amigos los dos y otra época no, ya se alejaron, se apartaron, vuelvan a su centro, vuelvan a algo equilibrado. Ustedes dos como pareja, como relación, pueden estar siendo llamados a renacer, a volver a esa relación bonita que ustedes tenían desde el comienzo, pero ya va a ser la decisión de ustedes. Recuerden que ustedes dos tienen algo muy importante por compartir el uno con el otro. Sigan su llamado interior, lo que ustedes quieran, lo que su corazón les diga y no dejen que nadie ni nada los detenga con respecto a su relación. ¿Listo? Vuelvan los dos el uno al otro, váyanse de viaje, si no pueden días, bueno, unas horas o un fin de semana o un día, pero es importante que ustedes dos tengan tiempo a solas. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo sanamos y avanzamos y crecemos y valemos oro y valemos diamantes. Pero tienen que hablar ya mismo, ¿no? No dejen que esa vaina avance. Eso es como un gusano que se está comiendo la relación. Ya, corten en la cabeza ese gusano y salgan adelante de su relación. Que aquí no hay falta de amor, hay falta de compenetración, de compañerismo, de amor. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, bueno, listo. Sanamos y avanzamos. O escribe hecho está. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas Libra. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad. Vamos para adelante. Bueno, ni un paso atrás.